encuentro la proyección de E. Y en la proyección de EF, EF', EF', ¿ya? Ahora, si quiero proyectar un segmento cruzado, voy a tomar los extremos y a partir de ellos trazar perpendiculares. Perpendicular acá y perpendicular. Y este segmento G'H' es la proyección de GH sobre esta recta L. La proyección sobre esta recta L viene a ser G'H'. Como te das cuenta, proyección de un punto, proyección de un segmento, proyección de un segmento, proyección de un segmento en sus diferentes formas. Reforzamos acá. Si el segmento es paralelo a la recta, entonces la proyección de dicho segmento va a tener la misma longitud, ¿no? Como que se forma un rectángulo, ¿no? Siempre cuando este segmento es paralelo. Si no es paralelo, en este caso es oblicuo inclinado, como te das cuenta, la proyección es más pequeña que el segmento. Como cuando eran paralelos, eran congruentes. Pero cuando es no paralelo a la recta, entonces la proyección es más pequeña, ¿no? El segmento. Y cuando la recta está contenido en una recta perpendicular como esta, en la proyección te das cuenta que es un punto, ¿no? Un punto. Y fíjate acá, ¿no? Que es cuando el segmento es paralelo, su posición es congruente. Cuando el segmento es inclinado, su proyección es menor. El segmento que se va a proyectar, cuando el segmento es perpendicular, la posición es un punto. Bueno, ese es el previo. Y ahora, cuando tenemos un triángulo rectángulo y le trazamos la altura, entonces, fíjate bien, ahí vas a encontrar tres triángulos semejantes. ¿Y por qué tres triángulos semejantes? Porque tendrías tú, si bien observas, tendrías acá alfa, como acá es 90, esto debe ser 90 menos alfa, ¿no? Alfa 90, y esto será 90, 90 menos alfa. Y como te das cuenta, tienes eso. Quiere decir que ese triángulo es semejante, ¿no? Si, por ejemplo, acá observamos este triángulo, tienes alfa 90, 90 menos alfa. Este mediano, tienes alfa 90, 90 menos alfa. Y de grande, tienes alfa 90, 90. Hay tres semejantes. ¿Quiénes son los tres? El pequeño, de alfa y 90 menos alfa, el mediano, de alfa y 90 menos alfa, y el total, de alfa y 90 menos alfa. Esa triple semejanza hace que pueda ver a los lados. Esa triple semejanza entre este pequeño y estos medianos y el total hace que pueda relacionar los lados. Hace que pueda relacionar. Cuando yo relacione justamente esos lados, yo voy a aplicar ahí, cuando relacione los lados, es que voy a decir, bueno, producto de esa semejanza, vamos a encontrar unas relaciones que se conocen como relaciones métricas, ¿no? ¿Entre quién? Entre este triángulo, el otro mediano y el total. Y empezamos con la primera métrica. La primera métrica es esta. Es, como su nombre lo dice, el cálculo del cateto. ¿Por qué se llama así? Teorema del cálculo del cateto. Porque lo que hace es calcular un cateto. Se conoce como el teorema del cálculo del cateto. ¿Por qué? Porque lo que hace es calcular un cateto. Y calcula un cateto en función de su proyección y en función de la hipotenusa. Calcula un cateto en función de su proyección y en función de la hipotenusa. Dice que el cateto se halla en función de la proyección y la hipotenusa. ¿Cómo, profesor? Sí.
cateto al cuadrado es proyección por hipotenusa. A al cuadrado es n por c. Si tuvieras el otro cateto, entonces sería cateto al cuadrado es su proyección por hipotenusa. O a cuadrado es n por c, o b cuadrado será m por c. Entonces es fácil calcular para nosotros un cateto y utilizamos el teorema del cateto. Claro, yo voy a tener mi triángulo rectángulo, voy a tener mi perpendicular, voy a hallar este cateto. Si esto es 1 y esto es 9, por ejemplo, diré cateto al cuadrado es proyección por hipotenusa. X al cuadrado vale 9, entonces X vale 3. También podrías hallar el otro cateto, el cateto más grande. Ya. Ahora, puede ser, por ejemplo, que tú tengas así, ¿no? Tengas 4 y tengas 5. Y tú quieres hallar ese cateto. Pero el cateto eh, al cuadrado es su proyección 4 por la hipotenusa. Pero la hipotenusa acá es todo esto, que vale 4 más 5. O sea, x al cuadrado es 4 por 9. X al cuadrado es 36. X vale 6. Este es el tema de métricas. Esta es la primera métrica. ¿Para qué sirve esta primera métrica? Para hallar el cateto. ¿Qué es lo que haces con esta primera métrica? Hallas el cateto. Cateto cuadrado, proyección por hipotenusa. 3. Cateto cuadrado, proyección por hipotenusa que vale 9. X vale 6. Así haces el cálculo del cateto. ¿Ya? No te olvides de fórmula. Cateto cuadrado, proyección por hipotenusa. El otro cateto al cuadrado, otra proyección por la hipotenusa. El otro teorema es el teorema de Pitágoras. Es el que vamos a trabajar hoy día. Cuando usted está en primer año, vamos a trabajar más Pitágoras. Todos saben aplicar Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es la suma de cuadrados de los catetos. Relación entre los catetos y la hipotenusa. Si tienes los catetos, hay la hipotenusa. Si tienes un cateto hipotenusa, hayas en otro cateto. Si tienes la hipotenusa y el cateto pequeño, hayas el cateto mediano. Bueno, eso usted ya conoce. Ahora vamos a ver el teorema que calcula la altura. ¿Cómo por eso el teorema que calcula la altura? Este teorema me permite hallar la altura. Ahora, como habíamos hablado, a producto de una semejanza, este teorema me permite hallar la altura en un triángulo rectángulo y esta altura lo hace en función de estas proyecciones, ¿no? Entonces, altura en función de las proyecciones. ¿Y cómo? La altura al cuadrado será igual al producto de las proyecciones. H cuadrado es m por n. Altura al cuadrado, producto de proyecciones. H cuadrado m por n. Entonces, nosotros todavía tenemos acá lo siguiente. Tenemos un triángulo rectángulo y vamos a hallar la altura. Y esta altura la hallamos, por ejemplo, en función de 4 y 9. Función de 4. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué estoy haciendo? Voy a hallar esta altura en función de estas predicciones. Entonces, miren, digo, por el teorema de la altura, h cuadrado es 4 por 9. H cuadrado es 36 y h vale 6.
Si yo te doy otro triángulo y te digo, esta es la altura y ahora ya h, entonces tú dirás la altura al cuadrado, producto de proyecciones. H cuadrado 9, h vale 3. Ese es el cálculo de la altura. Pero hay dos formas de calcular la altura. Una es esta y la última es la siguiente. Tú hallas la altura con este teorema del producto de catetos. El producto de catetos será igual a la hipotenusa por la altura. Este es otro teorema de calcular la altura en función del producto de catetos. Y entonces, la cosa que el producto de catetos es la hipotenusa por la altura. A por B es C por H. A por B es C por H. Producto de catetos, hipotenusa por altura. Y entonces, tú tienes acá un triángulo rectángulo. Y entonces tienes estos catetos que son 3 y 4. Y la hipotenusa es 5. Entonces, quieres, dices, producto de catetos igual hipotenusa por altura. El producto de catetos es 12, la hipotenusa es 5 por la altura. Y ahí sale la altura. Saldrá 12 quintos. Si tú tienes, por ejemplo, tanto los catetos como la hipotenusa, entonces puedes hallar esta altura. Producto de catetos igual hipotenusa por altura. 60 es igual a 13h. H es 60 sobre 13. Bien, voy a pasar a los problemas. Acá tengo la práctica de hoy, número 18. Acuérdese que la otra semana es el examen. Voy a colgar a partir del miércoles, jueves, un balotario de preguntas similares al examen. Entonces ustedes tienen que desarrollarlos. Preguntas teóricas y de problemas. Me ha parecido bien el examen. Hay que trabajar con eso. Bien, eh, vamos al libro, todos al libro, y te haces la primera pregunta. Todos vamos al libro y resolvemos la primera pregunta. Vamos a hacer algunas preguntas de la dirigida. Ya, así es que intenten todos. ¿Cuánto sale el problema 1? A ver, todos, ¿cuánto es el problema 1? Todos trabajen y calculen el problema número 1. A ver, ¿qué dicen por ahí? Quiero respuestas por el chat. Todos trabajen, calculen el problema 1. Quiero respuestas por el chat. Muy bien, P seminario. A ver qué dicen los demás. ¿Cuánto les sale?
Ujú. ¿Qué significa eso, chupitas? ¿Qué forma la podemos usar? Ya lo voy a hacer, yo voy a hacer este primer problema, ¿ya? Pero ¿qué cosa es escrito de chupitas? Cuidado con lo que escribes, te puede causar unos puntos de descuento. Bien, vamos a ver por acá lo siguiente. A ver, Guamán dice 60. Voy a resolver, ¿ya? Voy a resolver. Parecido es el 2. Yo voy a hacer el uno y ustedes van a resolver el ejercicio 2. ¿Ya? Mira, presta atención. No. Un triángulo rectángulo. Por acá voy a graficar un triángulo rectángulo. Ahí está. Este es mi triángulo rectángulo. ¿Qué le parece? Está bonito, sí. Dice, la hipotenusa vale 41. Acá está. Un cateto vale 40. Este es un cateto vale 40. Calcule su perímetro. La hipotenusa vale 41. Un cateto vale 40. Calcule su perímetro. Calcule su perímetro. Entonces, para hallar el perímetro, tú sabes que el perímetro es la suma de los tres lados. ¿Qué me falta? Ah, para hallar el perímetro, que es la suma de los tres lados, ¿qué me falta? Ah, entonces debo hallar A. Para eso, para hallar el perímetro, primero le aplico Pitágoras. O teorema de Pitágoras. Cateto cuadrado más cateto cuadrado es hipotenusa al cuadrado. Cateto cuadrado más cateto cuadrado es hipotenusa al cuadrado. A al cuadrado más 40 al cuadrado es 41 al cuadrado. Pitágoras, todos saben esto. A al cuadrado más 40 al cuadrado es 41. Lo voy a operar paso por paso. A al cuadrado más 40 al cuadrado es 1600. 40 al cuadrado es 1600. Igual a 41 al cuadrado, que es 1681. Usted sabe operar esto. Cuadrado es 1681. Ahora, simplemente despejo. 1681 le quito a 1600, me queda 81. 1681 le quito 1600, me queda 81. Si al cuadrado vale 81, entonces A vale 9. Quiere decir que este A vale 9. 9. Y entonces ya tengo el perímetro. El perímetro sería el A que vale 9, el A que vale 9, sumado con el 40, sumado con el 41. El perímetro es el 9, sumado con el 40 y sumado con el 40. El perímetro sería la suma de estos tres, 9, 40 y 40. Y eso me da 90. Entonces el perímetro sería 90, ¿no? ¿Quiénes indicaron 90 acá? Mira, por ejemplo, Collantes. Muy bien, Collantes. Pérez, Pérez, Collantes. Ahí está, muy bien. 90. ¿Qué le pareció? ¿Acaso está difícil? No. Es fácil. Un Pitágoras para hallar A, luego le sumo los tres lados y me salen 90. A ver, los que no pudieron hacer, ahora van a intentar el problema número 2, que es igualito. Mira, y casi igual. Todos el problema número 2. Mira, ahí está. Igual. Muy bien, Collante. En un triángulo rectángulo de hipotenusa 29 y cateto 20, calcula su perímetro. Entonces, intente. A ver, ¿dónde está mi triángulo rectángulo? Ok. Tú tienes que graficar esto y calcular su perímetro. A ver, todos trabajen, tienen 2 minutos.
Muy bien. Pérez, Guamán, Sánchez, Salvador. Capodo, muy bien. El día de hoy la práctica se parece al problema uno y 2, ¿no? Así que no se olvide. Vamos a resolver el problema 2. Todos ya lo resolvieron. ¿Qué dice? Muy bien, Acosta, Yata, Chumpitas, Salazar, muy bien. Creo que ya, ¿no? Es un triángulo rectángulo. Y entonces la hipotenusa vale 29 y un cateto 20. Entonces, esta hipotenusa vale 29 y otro cateto vale 20. Me pide su perímetro. Entonces, yo para el perímetro necesito A. Entonces le aplico a Pitágoras. A cuadrado más 20 cuadrado igual a 29 cuadrado. A cuadrado más 20 al cuadrado igual a 29 al cuadrado. Y de este Pitágoras, despejo al cuadrado. 29 al cuadrado, 20 al cuadrado, y al cuadrado sería 841, que es 29 al cuadrado, menos 400, que es 20 al cuadrado. De aquí al cuadrado es por 441. Muy bien, Gómez. Y si al cuadrado es 441, le saco la raíz y eso me sale 21. 20. Pero 21 no es la respuesta, sino la respuesta es la suma de los tres lados porque me pide el perímetro. Tienes que leer qué es lo que te pide, pues, ¿no? A veces, muy bien, poco, a veces en el examen te van a pedir un cateto nomás. A veces te piden hipotenusa, a veces te piden el perímetro. Solamente cuando es perímetro se calcula la suma de lados. Se me dice cateto y acabó, pues. Pero acá dice calculo el perímetro. Si me hubiera dicho cálculo, ya estaría el cateto puesto. Pero como te pide perímetro, tienes que sumar. Tienes que leer bien la pregunta. Y como sumas todo, te sale 70, ¿no? Como decían los compañeros. Bien, pasamos al problema 3. Bien, pasamos al problema 3. A ver, ¿qué dice el problema 3? Calcular la altura de un triángulo si determina en hipotenusa dos segmentos que miden 1 y 4. Ya que tú tienes un triángulo y te pide la altura si esta en la hipotenusa determina dos segmentos que miden 1 y 4. Ese es el problema 3. La altura determina en la hipotenusa dos segmentos que miden 1 y 4. ¿Cuánto vale la altura? Dice. Eso hemos visto, ¿no? ¿Cuánto vale h? Ah, muy bien, Collantes. Pérez, Salvador, muy bien. Sánchez, muy bien. Claro, utilizarás esta fórmula, ¿no? La fórmula de la altura, pues, ¿no? Esta que calculaba la altura en función de las proyecciones. Esa que decía que h cuadrado es m por l, ¿no? Esta aplicas. Muy bien. Fado, Gómez, Gianluca, Cura, Yata.
Entonces, me aplico eso. Digo, eh, teorema de la altura, h cuadrado es 1 por 4, h cuadrado es 4, h vale 2. Ya está. Listo. Se acabó. Este tema ya van a ser más fáciles porque son fórmulas que hay que aplicar. Y claro, son consecuencias de signos. Este es el problema 3. Y vamos a pasar ahora al número 4. ¿Qué le parece? Problema 4. Parecido es esto. Nada más está de costado, como quien dice. Está de costado. Pero dice, aquí te pedía la altura. Acá te pide el cateto. Te pide el cateto. Y entonces si te pide el cateto, dice que h vale 7, h vale 9 y te pide cateto s. Entonces, no sé si te acuerdas el teorema del cateto. Te vas a calcular el teorema del cateto. O sea, ¿qué vas a hacer? Aplica el teorema del cateto. Como el teorema del cateto, pues el cateto se calculaba en función de la proyección y la hipotenusa. Que es cateto cuadrado, proyección por hipotenusa. A ver, el cateto pequeño al cuadrado de proyección por hipotenusa o el cateto más grande al cuadrado su proyección más grande por hipotenusa. Como quieran. ¿Cuánto vale X? Chumbitas 19, Capó 12, Sánchez 12. Muy bien, Capó de Sánchez, perfecto. A ver, todos. Vamos a aplicar esto en el 4 y el 5. Si tú te das cuenta, el papel de, el papel de X está C acá, el papel de 9 lo hace M y el B sería todo, ¿no? Que vale 16. No, esto se aplica a esto. ¿Quién es el cateto? Este triángulo está en vertical, ¿no? Tienes que doblarlo hacia abajo para que te des cuenta. Entonces tú dices, muy bien, Acosta. X, ¿quién hace papel de X? C. ¿Quién hace papel de 9? M. ¿Y quién hace papel de B? 9 más 7. Y entonces tú dices, por el teorema del cateto, aplicas el teorema del cateto muy bien, Pérez. El cateto sería X, entonces el cateto va al cuadrado. La proyección M sería 9, entonces va a 9. Y la hipotenusa B, en este caso, es 9 más 7. Es por eso, muy bien, Salvador, que va así. ¿No? Cateto cuadrado, 9 por toda la hipotenusa. X al cuadrado es 9 por toda la hipotenusa. X cuadrado es 9 por 16. Y si x cuadrado es 9 por 16, x sería 144, x cuadrado, y la raíz sale 12. Por eso que sale 12. Tienes que ubicarte, si esté de costado como esto, tú tienes que resolver, ¿no? Porque está esto en vertical. No necesariamente está en la misma posición. La misma fórmula del cateto vas a aplicar ahora en el problema 5. La misma fórmula. A ver si te das cuenta. Problema número 5. H vale 9, HC vale 16 y te pide el cateto B, X. ¿Qué vas a hacer para calcular X? Aplicas el teorema del cateto. Por eso, ¿cómo es el teorema del cateto? Tienes un triángulo rectángulo. Vamos a ponerlo bonito. Ahí está. Tenemos un triángulo rectángulo y el teorema del cateto dice que hayas tú el cateto y lo hayas en función de la proyección
y la hipotenusa. Cateto cuadrado es la proyección por la hipotenusa, ¿no? Ahí está. X al cuadrado es la proyección por la hipotenusa. ¿Cuánto sale eso? A ver, ¿cuánto sería ahí? Papel. Muy bien, con antes. Gómez, Yata, Sánchez, ¿qué dicen aquí más? Ahora sí está en la misma posición. Así está en la misma posición o girado, de la misma forma o botada, tú tienes que resolver. No tienes por qué, tienes que tener, recordarte cómo es la fórmula. Muy bien, Salvador. Entonces vas a decir, eh, aquí vas a decir, por el teorema del cateto, dices, por el teorema del cateto, cateto cuadrado es la proyección por la hipotenusa. Cateto al cuadrado es la proyección por la hipotenusa. X al cuadrado es 9 y la hipotenusa es 9 más 16. ¿No? Entonces x cuadrado es 9, 9 más 16, 25, x cuadrado 225 y por supuesto, muy bien aposta, x que sale de país de 225. Eso es 15. Muy bien, ese es el teorema del cateto. ¿Qué hace el teorema del cateto? Hay el cateto. La función a la proyección y la hipotenusa. Último problema. En la figura AT vale 8, TC vale 2 y te pide calcular el radio. ¿Sabes qué hacer? Tras unes el centro como el punto de tangencia, ese es el radio y además ahí es 90. Y entonces para hallar el radio vas a aplicar el teorema de la altura. Profesor, el teorema de la altura, ya, ese que dice que la altura al cuadrado es producto de proyecciones, claro, este teorema. Este, decía que la altura se puede hallar en función de las proyecciones. Y h cuadrado es m por l, m por l. Y así nosotros podemos hallar h. Y r, entonces sería que por el teorema de altura, r cuadrado sería producto de proyecciones, pero como te das cuenta, las proyecciones son 8 y 2. 8 y 2, entonces r cuadrado es 8 por 2. 8 por 2. Y entonces r cuadrado vale 16, r vale 4. Ya está. Esa es la respuesta. Nada más. Muy bien, chupitas. R vale 4. Eso es el tema de hoy. Eso es el tema de hoy. Ahora, su temático va a venir puro Pitágoras. Lean bien lo que le pregunten. Le piden el cateto, le piden la hipotenusa, o le piden el perímetro. Bien, voy a minimizar esto. Y ahora voy a mostrarles el libro por un momento. Y les voy a mostrar cuál es su tarea. ¿No? ¿Cuál es su tarea de ustedes? Entonces, ahí está. Voy a compartir pantalla otra vez. Y entonces, nos vamos a... voy a... Ya, esta es la tarea. Es resolver la domiciliaria número 18. Es la última, ¿no? De este bimestre. La 1, la 2 y la 3. Bien, debido
debido a que usted esta semana tiene que hacer sus balotarios, le voy a ayudar con dos problemitas de los tres. ¿Ya? Presten atención. Dice, si la razón de los catetos de un triángulo es 2/3. ¿Qué dice? No? Dice que tú tienes por acá un triángulo rectángulo y la razón de sus catetos es de 2/3. Esta es la razón de sus catetos, o sea que van de 2/3 los catetos. Y la pregunta es que tú calcules la razón de las proyecciones. Por eso la razón de las proyecciones. O sea, te está diciendo que traza la altura y acá te pide esta razón de proyecciones. X sobre Y. Sé que la pregunta es X sobre Y. ¿Cuánto es X sobre Y? Esta es tu tarea 1. ¿Qué vas a hacer? Tú dices, profesor, y que hay un teorema por el teorema de cateto, así se llama, el teorema de cateto. Y el cateto al cuadrado es igual a la proyección multiplicada por la hipotenusa. X 2K al cuadrado, cateto al cuadrado, es proyección por hipotenusa. Y acá tienes 4K cuadrado es igual a X por X más Y. Y lo mismo haces al otro lado. El otro cateto al cuadrado, o sea, el cateto 3K, es igual a su proyección Y por la hipotenusa X más. El otro cateto 3K al cuadrado es la proyección por la hipotenusa. De acá, 9K cuadrado es igual a Y por X más. Si dividimos, tenemos lo que nos pide X sobre Y. X sobre Y a la derecha. El X más Y se va. Y a la izquierda quedaría K cuadrado se va, queda 4/9. Por lo tanto, X sobre Y, la razón de proyecciones, sería 4/9. Así calculas. ¿Ya? Ese es el problema 1 que tienes que hacer. Y de los dos restantes, bueno, voy a hacer uno más, solamente porque tiene su balotaje. Los lados de un triángulo rectángulo son X, X más 2 y X más 4. Te pide calcular X, el lado menor. ¿Quién es el lado menor? X. Bueno, eso creo que lo puede hacer, ¿no? Usted, ¿no? Pitágoras. Esto lo resuelve. Pueden aplicar Pitágoras y ahí hace X. Nada más. Problema 3. Doble de 3. La suma de cuadrados de longitud de los lados de un triángulo rectángulo es 32. O sea que tú tienes tu triángulo rectángulo. Ya. Entonces, sus lados son A, B y C. Dato. La suma de cuadrados de longitud de los lados es 32. A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado es 32. Calcule la hipotenusa. Pide la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? C. Pero tú sabes que acá se cumple el teorema de Pitágoras, que A cuadrado más B cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces esta suma de cuadrado de los catetos es la hipotenusa al cuadrado. Por lo tanto, C cuadrado más C cuadrado es 2 veces la hipotenusa al cuadrado igual a 32. Lo que quiere decir que la hipotenusa al cuadrado vale 16. Por lo tanto, C vale 4. Y esa es la respuesta. El problema 3. Va a sacar la clave y marca pues 4. Bien, entonces mira.
Dice, la suma de cuadrados de la longitud de los lados de un triángulo rectángulo es 32. O sea que los tres lados, a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado, la suma de cuadrados de a cuadrado de es 32. Pero tú sabes que a cuadrado más b cuadrado es c cuadrado por Pitágoras. Entonces, esto en vez de estos dos lo reemplaza c cuadrado. Y 2 veces c cuadrado sabe que es 32, c cuadrado es 16, por lo tanto c vale 4. Bien, es la hipotenusa. Ya está. La 2 lo hayas tú. Ya tienes casi resuelto los problemas. Eso vas a tener que hacer en tu tarea, los tres, y ya lo subes. Bueno, bien, ya te ha ayudado bastante. Ahora tú vas a practicar con tu temático también. Todos entren a su temático. Ya, entren a su temático. Todos a ver, entren a su temático. Tenemos nuestro tercer tema.